Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pasaje del Evangelio que relata San Lucas en su capítulo 9 y que habla de Pedro, pues cómo Pedro, Santiago y Juan acompañan al Señor a la cima del monte y donde el Señor se transfiguró ante ellos. En el relato de la transfiguración, de este caso de Mateo, igual que Marcos, utilizan un verbo griego que es metamorfó, que significa transformar o cambiar de forma. Y este verbo es importante porque no solo describe el cambio físico de Jesús durante la transfiguración, sino que al aparecer en otros contextos del Nuevo Testamento, tiene importantes consecuencias para la vida cristiana. Por ejemplo, dice San Pablo en su carta a los romanos, y no os amoldéis a este mundo, sino, y utiliza el verbo metamorfó, transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y aquí Pablo no habla de cambiar de forma exterior, ni cambiar de ponerse como Cristo, digamos que ellos le vieron su gloria, sino que habla de la renovación interior, que pasa por la identificación con el querer de Dios. En la segunda carta a los Corintios vuelve a utilizar también este verbo, y dice así: mas todos nosotros, con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando, otra vez utiliza el verbo metamorfó, en su imagen con resplandor creciente por la acción del Espíritu Santo. Pablo está hablando de la identificación progresiva de los creyentes en Cristo, un cambio que es obra del Espíritu Santo. Por tanto, la transfiguración no es solo un evento aislado de la revelación divina, sino que también es una prefiguración de nuestra conversión, de nuestra renovación interior, de nuestra transformación en Cristo, que el Espíritu Santo va operando en cada uno de los creyentes. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude también no a manifestar tu gloria a través de nuestra vida, que también, sobre todo a transformarnos en ti, por la acción del Espíritu Santo. Que eso es lo que, bueno, de un modo, si quieres, muy sencillo, le digo yo a los niños cuando estamos hablando de la gracia divina, que vamos recibiendo esa transfiguración de la sangre de Cristo, ese cambio de la sangre de Cristo que vamos recibiendo, y que nos va transformando en Cristo. Y eso es lo que va haciendo la acción del Espíritu Santo en nosotros a lo largo de nuestra vida. Cada uno permanece con su personalidad, evidentemente. Va mejorando los defectos, pero algo que no le gustaba a las personas, a algunas personas que yo he conocido, pero que decía aquella frase de que la gente mejora pero no cambia. Pues evidentemente nosotros no cambiamos, tenemos el mismo aspecto físico que tenemos siempre.
Bueno, evidentemente nos vamos envejeciendo y ya vamos perdiendo pues el pelo, ya vamos perdiendo pues las arrugas, saliendo, etcétera, etcétera, y ya nos cuesta a lo mejor pues correr como antes, o saltar como antes, o trasnochar, entre comillas, como antes, ¿no? Pero nos vamos transformando en Cristo. Vemos a Moisés y a Elías conversando con Jesús. De improviso, una nube los cubre y al mismo tiempo se escucha la voz del cielo. Este es mi Hijo el amado, escuchadle. Esos testigos de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, nos transmiten con el tiempo estas cosas que han oído, igual que nos transmitieron también lo que testigos oculares estaban presentes cuando el bautismo de Cristo. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Es algo que le dice Dios Padre a los apóstoles, que les dice a todos los apóstoles, después cuando bajan del monte de la transfiguración se encuentran con el Padre y el niño endemoniado, y siguen sin poder echar a los demonios, pero la realidad es que aquellos hombres después, con el tiempo, van recordando. No llegan a entender lo que están viendo, y tampoco aquellas palabras finales que les dice Jesús cuando les advierte sobre su muerte y resurrección. No terminan de entenderlo. Eso también a nosotros nos da un poco de tranquilidad, cuando San José María hablaba de descubrir un nuevo Mediterráneo, porque a veces nos cuesta en nuestra vida entender las cosas de Dios, y eso que la hemos oído muchas veces, y eso que ya hemos ido incluso diciéndoselo a los demás, pero a veces no nos hacemos idea, y tenemos que ir poco a poco, y el Señor con lo que te decía antes, la acción del Espíritu Santo en las almas, va transformando. Nos estamos transformando en Cristo. Y nos va poco a poco, pues, asimilando, ayudando a asimilar. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú nos dices, que nos ayudes a entender lo que el Padre en nuestra oración nos dice. Te pedimos que nos ayude también a entender las cosas que nos llegan. Por ejemplo, por lo que nos llega del Padre en la carta última que ha publicado sobre la alegría, o en, las distintas intenciones que nos va llegando, pues que sepamos eso, pedirle a Dios que nos vayamos transformando en Cristo. En ocasiones, pues nos puede ocurrir que nos pase como a los apóstoles. Podemos tener una experiencia similar a la de los apóstoles cuando la transfiguración. Durante un determinado periodo de tiempo sentimos con especial intensidad la cercanía de Dios, que nos lleva a exclamar como Pedro, ¡qué bien estamos aquí! Decía San José María, cómo disfrutamos de una manera particular la presencia divina en nuestra vida, deseamos que aquella situación se prolongue el mayor tiempo posible. Sin embargo, a nadie se le concede vivir en el Tabor, entre comillas, mientras está en la tierra. En efecto, la existencia humana es un camino de fe, y como tal transcurre más en la penumbra que a plena luz, con momentos de oscuridad e incluso de tinieblas. Mientras estamos aquí, añade San José María, está publicado en el Cristo que pasa, mientras estamos aquí, nuestra relación con Dios se realiza más en la escucha que en la visión. En la misma contemplación se realiza, por decirlo así, con los ojos cerrados, gracias a la luz interior encendida en nosotros por la palabra de Dios. Por eso,
no esperemos estar todo el tiempo en el monte de la transfiguración. No esperemos estar siempre en esa situación de presencia de Dios, que estemos tan a gusto como Pedro, Santiago y Juan. Qué bien estamos aquí. Más, dice, transcurre más en la penumbra que a plena luz, con momentos de oscuridad, incluso de tinieblas. Todos recordamos en la vida de los santos cómo también tuvieron momentos de oscuridad. Sin ir más lejos, Santa Teresa de Ávila tuvo momentos de profunda unión con Dios en los que sentía una luz interior que transformaba su alma, y ella describe en su autobiografía cómo en ciertos estados de oración veía a Cristo glorioso, con una claridad que le llenaba de amor y fortaleza. Sin embargo, también pues hay momentos de oscuridad y de sequedad espiritual. Y también ocurre, pues, Santa Teresa de Calcuta, en la vida de San José María, sobre todo en los momentos en los que está en la legación de Honduras, momentos tremendos de oscuridad. Hemos oído la frase que dice Dios Padre, escucharle. Este es nuestro compromiso cristiano durante la Cuaresma. Escuchar a Cristo y obedecer su voz. Es el alimento fundamental que la Iglesia nos ofrece durante estas semanas de preparación para la Pascua del Señor. La voz de Cristo es la voz del Hijo que nos anima a responder a Dios con generosidad, porque nuestro alimento es como el suyo, cumplir la voluntad del Padre. Escucharle, que intensifiquemos, que busquemos, que le tratemos en estos días de la Cuaresma más el trato personal con el Señor, mirándole a los ojos, estando sentado cerca de Él para escucharle, para entenderle, para oírle. Hay muchas manifestaciones en la Biblia del monte. No solamente el monte de la transfiguración, también el Antiguo Testamento, Sinaí, etcétera, etcétera. Y otros momentos en los que aparece también el monte, incluso después en la historia del cristianismo. Estaba recordando el monte Carmelo, pues para los carmelitas, etcétera, etcétera. El monte representa en la Biblia la cercanía de Dios. Allí Moisés y Elías tuvieron coloquios íntimos con el Señor. Lo relata el libro del Éxodo o el primer libro de los Reyes. Y ambos personajes aparecen ahora gloriosos y hablando con Jesús de su salida en Jerusalén, de su éxodo que es la pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Representan Moisés y Elías la ley y los profetas, que tanto aparecen, por ejemplo, cuando Jesús les explica las escrituras a los discípulos de Maús, etcétera, etcétera. La ley y los profetas que anuncian el misterio de la pasión y de la resurrección del Mesías. Como Jesús le dirá después a los discípulos de Maús, está ese entrelazamiento entre el Antiguo Testamento que va preparando y que culmina con Cristo. Por eso, en ese pasaje también como en el bautismo del Señor, aparece la culminación de la manifestación de Dios, que es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en esa nube luminosa, como la nube también que se posaba sobre la tienda del encuentro en el Antiguo Testamento, como ese viento que
nos rodeaba las aguas en la creación, etcétera, etcétera. La culminación está en la Trinidad. Por eso también nosotros la culminación la tenemos en la acción trinitaria en la misa. Por eso también lo tenemos nosotros en nuestro trato, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. No nos limitamos a dirigirnos a Dios, Creador, a Yahvé Dios que nos liberó de la esclavitud de Egipto, sino ya llegamos a un trato a través del propio Cristo, con el Padre, por la acción del Espíritu Santo. Esa tiene que ser nuestra oración. Así tenemos que buscar el trato con el Señor, pero no solamente en esos ratos de oración que tenemos a lo largo del día, sino también pues a lo largo del día, desde la mañana a la noche. Como San José María le gustaba retirarse a descansar para seguir ese trato con el Señor más en la intimidad, en el llamado tiempo de la noche, para preparar también la oración y la misa del día siguiente. También en ese trato con el Señor, en ese tiempo de trabajo de la tarde, teniendo muy presente pues las horas de la pasión de Cristo. Buscar momentos de silencio, de paz, también a lo largo del día, sabiendo encontrarnos con el Señor. Tenemos muchas anécdotas de la vida de San José María, momentos de cercanía con Dios a lo largo de su vida. Por supuesto, desde el momento del 2 de octubre del 28, cuando el Señor le hizo ver lo que debía hacer, sin manifestaciones extraordinarias. Ese día el Señor fundó su obra. Y en ese momento recuerda cómo los apóstoles en el monte Tabor vieron la gloria de Dios, aunque después tuvieron que bajar a la realidad del sufrimiento. O ese momento en el que, trasladándose por Madrid en tranvía, pues se daba cuenta claramente de que Dios es mi Padre, y esto me llena de alegría. En otra ocasión, pues lloraba en la oración, y al preguntarle qué le ocurría, él respondió: es que me he dado cuenta de que Dios es mi Padre. Pues momentos de intimidad en la misa, aunque parezca una cosa también pequeña, sin importancia, pues como nuestro Padre también tuvo una gracia especial y Dios le permitió percibir con una claridad extraordinaria la presencia de los ángeles alrededor del altar. Por eso insistía mucho en la importancia de celebrar la misa con devoción y de vivirla con los sentidos de la fe. Bueno, pues, y muchísimos más momentos de la vida de nuestro Padre y de los santos, pero después tenía que vivir en el día a día, y eso le llenaba también de momentos de presencia de Dios, de silencio interior, de escuchar al Señor, escucharle. Moisés anunció que Dios suscitaría un profeta como él, uno al que había que escuchar, dice el libro de Deuteronomio. Por eso es el Hijo que nos revela al Padre con autoridad, ya que debemos escuchar. Necesitamos seguir el ejemplo del Maestro, subir al monte de la oración, reservar en nuestro horario unos tiempos diarios para hablar con el Señor, exclusivamente con Dios. Y en esos ratos de trato personal e íntimo podremos decirle con palabras de San José María: Señor nuestro, aquí nos tienes, dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos. Estamos atentos a tu voz. Que tu conversación, cayendo en nuestra alma, inflame nuestra voluntad, para que se lance fervorosamente a obedecerte. Son palabras que nos ayudan a tratar al Señor de ese modo. Por eso Él nos animaba a tratar a la humanidad santísima. Jesús, verte, hablarte, permanecer así contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura
y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Oh Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti? Vale la pena insistir a diario en esos ratos de oración, haciendo compañía al Señor, con el mismo afán que expresa el libro de los Salmos. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Señor, que sepamos buscarte, que seamos perseverantes en la oración. Tú dices que yo llevo ya mucho tiempo perseverando en la oración. Sí, no te digo que no. No te digo que no lo estés haciendo hace mucho tiempo. Pero a veces viene el desánimo porque no te encontramos o porque no salimos llenos de alegría, llenos de gozo, como los discípulos, pero como los apóstoles en la transfiguración. Y después, nada más empezar a bajar del monte, el Señor empieza a hablarnos de su pasión y muerte. Y entonces tú dices, se acabó todo ya, otra vez. Ahora volvemos a la vida diaria, donde hay, pues eso, amargura a veces, otras veces momentos de tristeza, otras veces momentos de contrariedades, momentos de cansancio, porque por mucho que insistamos en un tema no termina de salir, o vemos que la gente no responde a la ayuda que intentamos prestarle para que se acerquen a Dios, lo que sea. Incluso esas personas queridas que no podemos a lo mejor terminar de ayudarle lo que nos gustaría ayudarle, o que respondan. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque nuestra humilde perseverancia se verá recompensada siempre. Nuestra humilde, no nuestra perseverancia por tozudez, por voluntarismo, por empeño de que somos nosotros los que sacamos las cosas adelante. Moisés terminó con el rostro radiante por haber hablado con el Señor. Jesús, que es luz de luz, como confesamos también en el credo, también nos irá transfigurando con su gracia para que nuestro día, el trabajo y el trato de los demás, con los demás se iluminen por la presencia de Dios en nuestra alma. La expresión de Pedro, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, expresa la alegría del encuentro con Dios. Recuerdo cómo, y tú también lo sabrás, cómo San José María, que tenía por ese gran cariño por las personas entregadas a Dios en un monasterio de clausura, y sabía pues acudir pues, a distintos tipos religiosas, carmelitas y tal, les atendía en la medida que podía y además pues les pedía oraciones y sabía que la contemplación, esas monjas contemplativas, esas religiosas contemplativas, pues entendían la contemplación en medio del mundo. Pero él decía que su celda era la calle, no era un convento o un monasterio aislado del mundo. Por tanto, nosotros no podemos intentar quedarnos. También es absurdo pensar que los religiosos o religiosas de clausura no estén, digamos, haciendo otras cosas distintas de la de rezar todo el día, porque también están trabajando en otras muchas cosas. Pero, y también comen y duermen, bueno, con sacrificios, estas cosas, pero comen y duermen. Por lo tanto, nosotros volvemos a la calle. A la calle. Pero quieres retener el instante de felicidad que le proporciona aquel rato íntimo con Dios. Pero añade Benedicto XVI, pero la oración
no es aislarse del mundo y de sus contradicciones. La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios, para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que de ahí se derivan, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. Sí, por supuesto que hay que dedicarle ese tiempo al trato personal con el Señor, pero después hay que volver a bajar para llevarle ese amor a Dios, esa fuerza de Dios a los demás. Esa sería la prueba clara de que en nuestro rato de oración estamos escuchando al Hijo, como pide la voz del Padre, que nos llena de ese afán apostólico para llevar a todos la luz de Dios. Ahí está, si la oración es puro sentimiento, puro, eso, superficial, sentimental, en la que hacemos oración cuando nos apetece y cuando no nos apetece no la hacemos, que eso es sentimentalismo, y a lo mejor después, fruto de ese sentimentalismo, pues intentamos montar una ONG para ayudar a las personas, nos quedamos en la superficie, tanto en la oración como en el trato con las personas. Porque no se trata de ni hacer una oración sentimental, ni se trata de montar una ONG. Se trata de ayudar a las almas. Y por tanto, afán apostólico. Afán apostólico. Si de nuestra oración no salimos con afán apostólico, el Espíritu Santo no está ahí presente en nuestra oración. No nos llena, no nos empuja. Esa es la prueba de fuego, que siempre se ha dicho, la prueba de fuego de que realmente estamos hablando con Dios y de que nuestra oración es real. Esa actitud de escucha vivió nuestra Madre la Virgen María. Ella conservaba y meditaba constantemente en su corazón las palabras que Dios le dirigía. Y muchas le llegaban precisamente mediante los acontecimientos de la vida de su hijo. También las que no entendía, en los que reconocía esa misteriosa voz del Señor. Por eso nuestro Padre nos aconseja: ¿quieres acompañar a Jesús de cerca, muy de cerca? Abre el Santo Evangelio y lee la Pasión del Señor, pero no leas solo, métete en ella, vive esas horas amargas una por una. Y así en este camino cuaresmal aprendemos a escuchar a Cristo y a vivir en fidelidad a su palabra, aunque a veces no entendamos del todo sus designios. La transfiguración nos muestra un anticipo de la gloria que nos espera, pero también nos recuerda que el camino pasa por la cruz. Por eso sigamos confiando con los ojos de la fe, dice nuestro Padre en Forja, y avancemos con generosidad sabiendo que todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y grandeza. Pues se lo pedimos a nuestra Madre Santa María, para que ella nos ayude. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.